Nadie prepara chefir. Ellos tienen, como los ingleses, a las 5 de la tarde, té con esas galletas y esos dulces que les mandan sus familiares. Ellos lo toman. Me llamo Margarita, soy doctora de personas con enfermedades mentales que han cometido delitos, asesinato, violencia y lesiones graves. Y a ella hay un poco menos de robo. Si el investigador tiene dudas sobre su estado mental, se le asigna una evaluación forense psiquiátrica. Si estaba incapacitado mentalmente en el momento del acto. Y entonces ya no es un delito, sino una infracción. Esta evaluación se le entrega al juez. Y si ahí se toma la decisión de un tratamiento obligatorio, él viene con nosotros. Somos el único hospital que realiza tratamiento obligatorio con estricta supervisión. Para los hombres, aquí se abrió una sala con un régimen de supervisión reforzada en el año 89. Trasladaban a los pacientes desde la prisión cerrada en Mogilev. Había una gran dificultad. Sus asistentes eran presos, reclusos. ¿Entiendes? Esa imposición de la cultura carcelaria y además entre personas con enfermedades mentales, leyes de la prisión, jerga carcelaria y diferentes tipos de vigilantes. Y durante unos 10 años tuvimos un gran problema por eso. ¿Un criminal puede fingir locura para evitar el castigo y acabar en una institución? ¿Es posible? En nuestra historia solo tuvimos uno así, mató a alguien y llegó aquí, pasó la evaluación. Eso fue durante el tratamiento, empezamos a observarlo y en general notamos que no correspondía al diagnóstico que tenía. Reconocieron que después de todo él estaba sano y entonces recibió la pena máxima. ¡Hola! Soy Lesha Sudnikov y grabo el proyecto No una persona pequeña. Ya tenemos 1 millón de suscriptores. Gracias a todos. Ojalá el segundo sea más rápido. Pongámonos de acuerdo. Si llegamos a 30,000 me gusta en este video, publicamos una historia de un artista sin hogar y sorteamos una de sus pinturas entre ustedes. Quería quedarme con ella porque está muy chida, pero el editor no me dejó. Y por supuesto, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Ustedes son los que nos motivan a hacer nuevos videos geniales. Postdata. Casi llegamos a un acuerdo con Crematori. Nuestros historiadores la llaman casa fortaleza, aunque también podría considerarse un castillo. La casa fue construida en 1612 y terminada en 1613. Ahora es un edificio administrativo. ¿Y qué tipo de edificio es este? Ahora es un solo edificio, pero son 3 departamentos. Justo aquí es donde se encuentran estos pacientes. ¿Quién los vigila? El Departamento de Seguridad, es decir, el Ministerio del Interior. Un policía interno solo puede entrar si el médico de guardia se lo pide. Y por la noche sueltan a un perro. Tenemos cámaras de videovigilancia instaladas, todo el monitor está conectado a mí, veo el perímetro y la videovigilancia en los pasillos, rejas, alarma, eso es necesario. Pero nuestras salas son grandes, podemos tener desde 3 hasta 10 personas en una sala. Hoy tenemos 276 pacientes. Dígame, ¿cuál es su paciente más joven y el de mayor edad? El más joven tiene unos 16 años, está en una casa hogar y cometió un delito ahí, una violación. Y este año terminó la escuela de manera externa, le hicieron los exámenes. Hay más mayores, como digo, se cumple el sueño de toda su vida, matar a su esposa, que se quiere a los 90 años, finalmente matar a la esposa. Normalmente es por eso que terminan ahí. Sí, esos que tienen más de 80, que parecen débiles. Se mueve con un bastón, la golpea con cuidado y listo. Ella ya no está viva y él está con nosotros. ¿Quién es el paciente más longevo y cuál es su historia? Probablemente esa historia no tiene fin. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Más de 30, sí, porque fue el asesinato de una menor de edad y ya estaban preparadas, se cavaron algunas tumbas más. O sea, iban a haber otras víctimas. ¿Alguna vez enviaron a alguien inocente con usted? Tuvimos un caso en el que la persona realmente estaba muy enferma. En esta zona mataron a una niña. La investigación concluyó que él lo hizo tras la pericia. Como tiene una enfermedad mental, terminó aquí con nosotros. Después, más adelante, el caso fue reabierto. Los que lo impulsaron fueron los familiares, la mamá. La investigación identificó al culpable, quien fue liberado. Pero la familia lo pasó muy difícil, porque los habitantes locales los castigaban todos los días. Y cuando se resolvió esta cuestión, que al final él no era culpable, tuvieron que, entonces se lo llevaron y se mudaron a otro lugar. ¿Los pacientes vienen aquí de por vida?
No, claro que no. Entonces, ¿para qué tenemos psicólogos y psicoterapeutas? Por supuesto que no. Logramos la remisión. La remisión debe ser lo suficientemente estable. Luego redactamos un informe para el tribunal que lo envió aquí y el tribunal toma una decisión basada en nuestros documentos. Depende del juez. Puede dejarlo regresar a casa o mantenerlo con nosotros. Puede decidir que aún es muy pronto. ¿Ha pasado que dejan ir a una persona y luego comete otro delito y regresa con ustedes? Bueno, no es común, pero claro que sucede. Hubo un caso en el que en general él llegó con nosotros por un asesinato, estuvo un tiempo determinado y luego regresó a casa. Bueno, estaba en constantes peleas con su esposa y como resultado de otro conflicto la mató y volvió a llegar con nosotros. Nuestro edificio tiene forma de cuadrado y adentro hay un patio para caminar. Pasean durante 1 hora, pueden cantar y también tienen una pelota para jugar. Y algunas personas hacen ejercicios individuales. No hay gimnasio, no se permite el gimnasio. Nuestro departamento de seguridad prohibió instalar todo ese equipo de gimnasio, porque desde su punto de vista eso podría ayudar en una fuga. ¿Y alguien ha intentado escapar? Bueno, una noche cerraron la reja y se fueron saltando la cerca. Los atraparon, claro, los atraparon en 1 semana. Los capturaron y los trajeron de vuelta. ¿Los trajeron de vuelta aquí otra vez? Aquí, por supuesto. Los trataron, continuaron. ¿Qué diagnósticos tienen sus pacientes? Principalmente es esquizofrenia y daño orgánico. Es una condición postraumática o después de haber pasado por una infección grave. Y también demencia. Las enfermedades mentales en realidad tienen sus raíces en la familia. A menudo es una cruz familiar. Y las personas cercanas reaccionan de diferentes maneras hacia sus familiares. Y tuvimos un paciente, sus padres eran dementes, no sufrían de demencia y él nació con una lesión de nacimiento. Ahí había problemas. Cuando él tenía problemas de comportamiento, ellos no podían pensar en nada mejor que encadenarlo, no atarlo, sino ponerlo en una cadena. La tarea mínima de nuestro hospital es realizar tratamiento forzoso con estricta supervisión y la tarea máxima es curar al paciente. Así que hay que persuadirlo precisamente de tal manera que no vuelva a terminar aquí con nosotros. Que él mismo esté interesado en estar sano, esa es la tarea máxima. ¿Ha habido alguien que después de estar con ustedes ahora tenga una vida normal y bien organizada? Sí, hubo. Bueno, tenemos a una persona que se trató con nosotros, fue dada de alta y ahora tiene su propio negocio y en general todo le está yendo bien. Él nos llama de vez en cuando y nos cuenta sobre su vida. Sí. ¿Cómo llegaste aquí? Asesinato. ¿Cuánto tiempo estuvo contigo? Creo que unos 7 años. Él dice así: me quedó muy claro que con el alcohol, que incluso con el cigarro tengo que dejarlo. Y si tengo, aunque sea el más mínimo, si noto algún cambio en mí, voy de inmediato al médico. O sea, esa es la opción ideal. Eso es justamente a lo que aspiramos. Eso es lo que queremos. ¿Para usted son pacientes o prisioneros? Pacientes, es clave. Sé que él mató. Si en el artículo dice que fue con especial crueldad, no necesito los detalles de esa crueldad. Para mí lo fundamental es su estado mental. Pero deleitarse en cómo mató y cómo lo hizo, eso no me interesa. De su crimen solo nos interesa su actitud hacia ese crimen. ¿Y cómo los trata usted? Si es necesario, son inyecciones. Si es necesario, son pastillas. Ya no existen camisas de fuerza en psiquiatría desde los años 80, probablemente. No hay ni camisas de fuerza ni piracetam, nada de eso existe. No usamos terapia de electrochoque. Para este tipo de tratamiento se necesita reanimación. No tenemos reanimación, ni tenemos un reanimatólogo. Si los pacientes empiezan a alterarse, ¿qué hacen con ellos? El paciente es sujetado a la cama, no más de 1 hora para ese paciente. En esa posición forzada le ponen inyecciones, se calma y lo desatan. ¿Y los familiares de las víctimas le llaman a usted? A veces llaman, claro, preguntan, ¿cuándo le van a dar de alta? ¿Cuándo esperar? Hay casos así. Así es como tienes la suerte de vivir en el mismo piso con un paciente así
¿Y si además sus acciones estaban dirigidas hacia el vecino? Y entonces el vecino vive en ese piso y piensa, ¿cuándo va a regresar? ¿Cuándo se encontrarán en el mismo descanso de la escalera? Potencialmente, claro, él tiene miedo. ¿Cómo reaccionan al saber dónde y en qué trabajas? Les interesa, esperan escuchar historias aterradoras. Tengo amigas, una se dedica a la psicoterapia, otra es psiquiatra, y yo pues aquí en esto. Cuando nos preguntan, oye, bon, ¿y cómo es allá con ustedes? ¿Y cómo en general? Yo digo, vivimos en armonía. Estas son sus fallas y mi trabajo. ¿No te daban ganas de dejar tu trabajo? Sí, sabes, resulta que nosotros hicimos un juramento, el de Hipócrates. Es un sentido de deber y responsabilidad. Probablemente ni la tumba puede cambiar eso. ¿Qué es lo que le gusta de su trabajo? Bueno, el resultado, que haya un resultado en la recuperación de los pacientes, en cierta adaptación social. Yo me veo así, como alguien que muestra el camino. Ser doctora de personas con enfermedades mentales que han cometido delitos, eso probablemente es la mayor parte de mi vida, constituye la mayor parte de mi vida, y eso tal vez es el sentido principal de mi vida.